Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar la cuarta sesión de este marco de reunión de salud conectada de las 6. En primer lugar, déjenme presentar, soy Rosa Romà, voy a dirigir esta mesa. Tengo el placer de tener a mi lado a dos ponentes que van a presentar sus proyectos que realmente son muy interesantes. Y luego también está Eugenio Gaeta que intervendrá. Que va a hacer su intervención de forma remota. En primer lugar, voy a presentar a Jordi Piera. Jordi Piera es director de la oficina del Plan Director de Sistemas de Información del Servei Catalán de la Salud. Y bueno, es un profesional con una larga experiencia en el sector. Empezó como analista y desarrollador de software y posteriormente ya pasó a posiciones de CIO. Y durante los últimos años ha estado trabajando en el plan director de sistemas del sistema sanitario catalán, con lo cual hoy tendremos el placer de conocer mucho más a fondo y en profundidad cuál es este proyecto que empezó ya hace años y que a día de hoy se está desarrollando. Hoy paso, vas a hacer, me imagino, una presentación desde allí. Vale, buenos días a todos y a todas y bueno, agradecer a las 6 la invitación para contaros este proyecto que bueno, yo creo que cae muy bien, ¿no?, dentro de los proyectos relevantes, por lo menos para nosotros es un proyecto muy relevante y que yo creo que liga un poco también con el título de este foro, ¿no?, que ya viene celebrando su 19 edición. Lo que yo os voy a hablar un poco es yo creo que es de salud desconectada, o es como nosotros el problema que hemos identificado aquí y cómo estamos tratando de darle respuesta. Entonces, esto lo conocéis, lo usamos en las presentaciones con otros países sobre todo. Yo lo único que me gustaría destacar es esta diapositiva tenemos un ecosistema muy heterogéneo aquí en Cataluña, muchísimas entidades proveedoras que históricamente han tenido la libertad de escoger sus sistemas de información y lo que esto ha generado es muchísimos silos de información. De acuerdo con una prospección que hicimos, donde cogimos un hospital pequeñito, un centro de atención primaria, un hospital grande y demás, esta prospección nos indica, haciendo la extrapolación a todo el resto de centros, que tenemos actualmente en el sistema de salud de Cataluña más de 16.000 silos de información relativa a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Evidentemente, las mayores fuentes de información que alimentan estos hilos son las historias clínicas electrónicas, pero existen muchísimas otras fuentes de información que complican muchísimo el ecosistema, ¿no? Afortunadamente una historia clínica en atención primaria, pero 29 productos distintos en atención especializada y también sociosanitaria, que no quiere decir 29 instalaciones, quiere decir muchas más instalaciones, es decir, el mismo producto lo tenemos instalado de maneras distintas en diferentes sitios. Esto también lo conocéis, es común a todas las comunidades autónomas. Hemos sido capaces de avanzar en muchísimos proyectos de gran calado, sistémicos y que han supuesto un gran beneficio a la ciudadanía, a la continuidad asistencial y demás. Es una diapositiva que la utilizamos mucho, sobre todo cuando vamos por Europa, para contarles a la gente o a otras regiones o países lo que hemos sido capaces de conseguir aquí, ¿no? Nos pensamos que compartir historiales de salud es una cosa que tiene todo el mundo y cuando viajas por el mundo pues ves que ni los noruegos, ni los holandeses, ni los ingleses, ¿no?, tienen o comparten historiales de salud a nivel de sistema. Por tanto, muchos proyectos sistémicos, contentos con estos proyectos sistémicos, pero con bastantes limitaciones, ¿no? Es decir, podríamos
quedarnos repantigados y mirando, pensando qué bien que lo hemos hecho, pero nos gustó ver hacia dónde queríamos o hacia dónde podíamos mejorar. Entonces, iniciamos un proceso, yo diría, de reflexión estratégica. Fue un proceso de reflexión muy bottom-up, es decir, unos cuantos CIOs, directores y directoras de sistemas de información del Sistema de Salud de Cataluña. Dijimos, oye, hemos hecho muchas cosas bien, pero vamos a replantearnos a ver qué es lo que no está funcionando bien y dónde podemos mejorar, ¿no? Entonces, fruto de nuestro análisis, bueno, y además es evidente, ¿no? Tenemos un amplio ecosistema, ya os lo he dicho antes, muchísimas aplicaciones con modelos de datos absolutamente distintos que nos generan muchos hilos de información. Soluciones que ya empiezan a estar anticuadas y que son obsoletas, y que yo creo que esto es también común a otras comunidades autónomas, en las cuales estamos tirando mucho dinero para mantenerlas y que consideramos que pues precisamente es dinero tirado, ¿no? Y es el concepto este de deuda técnica, ¿no? Estamos invirtiendo mucho en soluciones que no son de futuro. Tenemos el problema de la incoherencia semántica, es decir, a través de la interoperabilidad somos capaces de intercambiar historiales de salud, llegamos a un convenio, conocéis perfectamente cómo funciona la interoperabilidad, decidimos qué es la información que vamos a intercambiar, pero realmente en las entidades proveedoras muchas veces el significado, ¿no?, de lo que estamos compartiendo no necesariamente puede ser el mismo y por tanto no estamos comparando la misma cosa. Todo esto nos cuesta muchísimo de mantener a nivel de recursos, ya sea financieros o de recursos humanos. Nos cuesta muchísimo escalar las innovaciones y, bueno, en unos entornos como el de la pandemia, pues hemos dicho que no somos o que no nos adaptamos rápido al cambio, ¿no? El ejemplo de las videoconsultas y las consultas, pues, no sé, a lo mejor nos hemos tirado prácticamente un año para que todo el mundo se adhiera al servicio que hemos hecho desde el Servicio Catalán de la Salud, porque con cada hospital o con cada centro sanitario es una integración distinta. Para dar respuesta a esto, en este proceso de reflexión estratégica que os digo, durante el año 2016 a 2017, en el marco del Plan Estratégico de la Sanidad Catalana, desarrollamos este Plan estratégico de sistemas de información, sin la involucración de grandes consultoras. Estos fueron directores y directoras del sistema que trabajaron en el proyecto. Más de 300 personas nos ayudaron a definir este proyecto en el marco de, como decía antes, de la estrategia global de la sanidad catalana. ¿Cuáles fueron los objetivos de este plan, ¿no? Por un lado tuvimos la idea de vamos a tratar de poner, y lo voy a decir aquí, y veo algún compañero de la provisión de servicios, pero vamos a intentar gobernar un poco mejor los sistemas de información, porque ahora mismo cada organización más o menos tiene libertad para hacer lo que quiera en el marco este de la autonomía de gestión, ¿no? Vamos a tratar de poner un poco más de gobernanza en esto para ordenarlo un poco mejor. Vamos a establecer un marco financiero para garantizar que esto sea sostenible y que podamos avanzar en ello en el tiempo, con la idea de que esto nos permita de alguna manera mejorar y solucionar todas las limitaciones que antes os decía, ¿no? Vamos a intentar que las innovaciones se escalen y además vamos a intentar de alguna manera definir una hoja de ruta para que esto pase, ¿no? Es decir, todo lo que haces un poco en un plan estratégico, planificar, ubicar los recursos, definir las prioridades. Nos salió un plan estratégico con tantas como 15 líneas estratégicas, las agrupamos en distintos vectores. Hay una parte muy importante que incorpora pues, bueno, todas las tecnologías de la transformación digital, todas las tecnologías más disruptivas, la inteligencia artificial, la telemedicina, la telemonitorización, todas estas cosas, algunas más, digamos, más operativas. Parte también de formación a los profesionales o de capacitación a los profesionales, partiendo de esa máxima, ¿no?, de que si queremos transformar el sistema de salud
debemos dotar a las capacidades, a los profesionales de salud necesarias para entender estas tecnologías y qué es esto lo que significa, pero el foco más importante para nosotros es realmente establecer unos fundamentos para este nuevo modelo de sistemas de información alrededor de la gobernanza del dato, una gobernanza del dato muy robusta, ¿vale? Y veis que en la imagen esta lo tenemos ahí en medio. El proyecto, yo diría que el proyecto estrella de todo lo que planteamos en la estrategia de salud digital o de este paradigma es lo que nosotros decimos el nuevo historial electrónico de salud longitudinal, entendido como esta pieza funcional y técnica que debe contener toda la información de todos los contactos de salud relativos a un paciente, seguramente desde antes de que nace hasta que traspasa y seguramente un poco más allá, ¿no? Porque lo sabéis, existen enfermedades que pueden tener temas de carga hereditaria y demás, bueno, pues mirar cómo esto afecta a los predecesores y demás, ¿no? Por tanto, de todo el plan estratégico y el que para nosotros ayuda de alguna manera a definir esta nueva estrategia, es este historial electrónico de salud que tiene voluntad de ser único. Esto se construye, y aquí quería compartir con vosotros tres diapositivas de Ernst & Young, que yo creo que son muy interesantes y que cuadran perfectamente con la aproximación que nosotros tenemos. La primera es de Rachel Danscombe. Rachel es la gerente de la Digital Academy en el NHS inglés, y nos decía algo así como que los datos son para toda una vida y no son para un sistema, ¿no? Y responde a la lógica esta que os decía. Ahora mismo tenemos la información muy fragmentada, enterrada en muchísimos modelos de información propietaria. Ella dice también que, bueno, si tomamos esto como un principio, pues seguramente diseñaremos los sistemas y además haremos los aprovisionamientos de los mismos pues de una manera distinta. Por otro lado, la manera de abordarlo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Cómo podemos tratar de dar respuesta a esto? Nos gusta mucho y además fuimos conocedores de estas diapositivas de Ernst & Young después de haber hecho nuestro planteamiento. Creo que son, no sé si son del año 2020. Nosotros la estrategia de salud digital, como os decía antes, la escribimos en el 2016, 2017, ¿no? El paradigma de las plataformas abiertas y los repositorios de datos clínicos, ¿no? Según las reflexiones que hace Ernst & Young aquí, y también ligan mucho con los pensamientos de Rachel y de algunos otros, yo diría, personalidades del mundo de la informática médica, visualizamos ahora el nuevo paradigma como este gran repositorio de datos clínicos en el centro, único, con un modelo de información estándar, y las aplicaciones se sitúan alrededor. Este modelo de datos clínicos somos capaces de socializarlo con todos los actores del sistema, de manera que todo el mundo conoce las reglas del juego y son capaces de consumir este modelo de información. Yo creo que aquí se ve un poco más claro, ¿no? Y esto es un poco la situación que tenemos, la situación actual versus la situación futura. En la situación actual tenemos muchísimas aplicaciones, N1000 aplicaciones, cada una con la lógica de datos, la lógica de negocio y bueno, la experiencia y la interficie de usuario, a veces separadas en capas, programadas, digamos, como dicen las buenas prácticas. Si la aplicación es muy antigua, seguramente, y sigue criterios de programación estructurada, no todo junto, pero muchísimas aplicaciones con modelos enterrados. El nuevo paradigma, que es el que os decía antes, es donde situamos esa capa de datos en el medio y donde socializamos esos modelos de información
con todo el ecosistema y a partir de ahí o alrededor de esto construimos las aplicaciones. ¿Qué es esto de las plataformas basadas o abiertas, basadas en el conocimiento? Bueno, estamos hablando de a la infraestructura clásica o a los criterios clásicos de programación en 3 capas, vamos a añadirle una capa más, que es esta capa de las definiciones semánticas, donde vamos a tratar de ponernos de acuerdo en cuáles son. Las definiremos a través de unas formalizaciones que serán consistentes en el tiempo, con la idea de ser muy robustos en ese gobierno del dato, ¿no? No hay muchos estándares, y lo conocéis, que hagan esto. Es decir, tenemos estándares, o la mayoría de los estándares con los que trabajamos orientados a los datos son, algunos de ellos evidentemente están orientados a representar el conocimiento clínico, pero la mayoría de ellos están orientados a la interoperabilidad entre sistemas de información que tienen modelos de información distintos. Nosotros estuvimos valorando la ISO 13606, estuvimos valorando FHIR también, pero claro, el proyecto nuestro es un proyecto en el que queremos rehacer las fundaciones de nuestro sistema de información y, por tanto, como os decía antes, tener esta gobernanza del dato muy, muy robusta. El estándar que escogimos después de hacer esta valoración fue OpenAIRE, que tiene un modelo muy similar también a la ISO 13606, pero que está más pensado para pensar historiales de salud, digamos, o modelar de la A a la Z. Y sí que es verdad que nos podemos perder en el mundo de los arquetipos y las ontologías, pero lo vimos un estándar. Yo creo que los 2 criterios lo vimos un estándar mucho más vivo que no la ISO 13606, con una comunidad muy activa detrás, y por otro lado mucho más orientado a la persistencia de los datos que no a la transferencia de los mismos. Esto es para mostraros, digamos, cuál es la aproximación que tenemos en la cabeza para construir este nuevo historial de salud. OpenAIRE para nosotros es la pieza central para modelar el conocimiento clínico, pero evidentemente nos relacionamos con otros estándares que también representan conocimiento clínico o terminologías. He puesto el ejemplo de SNOMED y de LOIN, pero tendríamos ICD y otros muchos estándares. Evidentemente, ¿tendrá en nuestro ecosistema FHIR relevancia? Pues sí, cuando queramos transferir con sistemas de información de terceros, pues usaremos FHIR, evidentemente, pero el proyecto principalmente nuestro es un proyecto de, yo diría, intraoperabilidad, tratar de solucionar todas estas barreras de los hilos de información, primero en nuestra casa y luego ya hablaremos con el mundo. ¿Qué queremos hacer o qué es lo que pensamos que vamos a obtener fruto de esta aproximación? Vamos a intentar desacoplar o desacoplaremos las bases de datos de estos modelos de información clínica y los guardaremos en un formato abierto. Pensamos que de esta manera conseguiremos que los datos o la información relativa al paciente pues siga con él. Creemos que esto fomentará la innovación. Ahora mismo, como os decía antes, la escalabilidad de las diferentes soluciones, pues bueno, nos cuesta escalar las soluciones porque cada uno tiene su modelo de información distinta y entonces esta pobre empresa que ha hecho esta app con cada hospital tiene que llegar a un acuerdo de ver cómo nos integramos con lo tuyo. Pensamos que esto ayudará a mejorar la adopción de la innovación. Evidentemente es un proyecto en el que hay que establecer una gobernanza del dato y de estos modelos de información clínica muy robusta. Esta es la clave, porque si lo dejamos muy abierto, muy libre, pues evidentemente donde antes me creaba una tabla relacional, ahora me creo un arquetipo nuevo y ya está. Entonces el sistema ya lo hemos pervertido y decimos que bueno, hemos vendido esto en nuestra casa, nos lo han comprado, podemos pensar que es compromiso político. Yo creo que es que no nos entienden, cuando se lo hemos contado no nos han entendido lo que queríamos hacer
Y bueno, no nos dicen nada y por tanto nosotros vamos tirando, parece que les gusta y de momento nadie dice nada. Un poco, y voy deprisa para contaros en qué estado está el proyecto. Hemos montado una oficina del plan que cuelga de apachas, yo diría, entre la Consejería y el Servicio Catalán de la Salud. Yo creo que lo más interesante es que tenemos un vertical o tenemos un departamento dedicado al modelado de estos modelos de información clínica. Estamos usando metodología de proyectos de agilidad en escala. Esto no es difícil, bueno, esto no es una tarea fácil en la administración pública, lo podéis imaginar. Estamos tratando de implementar SAFe, PRINCE2 y TOGAF y algunos otros métodos para tirar para adelante este proyecto que es enorme. Hemos distribuido los programas del proyecto de manera que nos ayuden a hacer una reflexión también del modelo asistencial que queremos tener. Es decir, podríamos haber diseñado unos programas de proyecto donde hubiéramos dicho, pues bueno, atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria y salud mental, y yo creo que esto nos hubiera llevado otra vez, ¿no?, a los mismos hilos. Hemos querido darle la visión longitudinal y por eso ya no queremos hablar de atención primaria, especializada y sociosanitaria, hablamos de atención ambulatoria, con la intención de dar respuesta a las necesidades de la atención ambulatoria que pasan en primaria, de las consultas externas que tenemos en los hospitales o de las consultas de demencias que tenemos en un socio, ¿no? Y así con todos los programas con esa voluntad de intentar ayudar a tener una reflexión entre todos, con los asistenciales sobre todo, y tratar de cambiar o darle una visión mucho más longitudinal y de proceso, que no tan vertical como teníamos hasta ahora. Diapositiva final, ¿no? Bueno, todo esto pasa en medio de la pandemia, es decir, el plan que había estado en barbecho durante un par o tres de años por coyunturas políticas de aquí, nos dan la financiación en enero del 2020 y bueno, ya lo sabéis, y en marzo pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, yo creo que con mucho esfuerzo hemos conseguido arrancar. Ahora mismo estamos en proceso, terminando el día 30 de septiembre, de hacer una consulta al mercado para aprovisionar una de las piezas clave de todo este nuevo modelo de arquitectura, que es el repositorio de información clínica. Tenemos una estrategia de delivery continuo y vamos entregando productos o servicios a medida que los vamos construyendo, y hemos escogido una serie de proyectos tractores que nos están ayudando a construir los componentes que nos permitirán construir este historial electrónico de salud y a su vez aportar valor. Vamos a empezar por la atención ambulatoria y por fusionar la actual historia clínica compartida de Cataluña con el sistema de atención ambulatoria. Sabemos que es una tarea titánica, pero bueno, es en esta línea en la que estamos trabajando. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Dejamos las preguntas para después, que seguro que habrá unas cuantas preguntas. Pero damos paso ahora a Eugenio Gaeta. Él es doctor en Ingeniería Biomédica, ingeniero también en Informática en la Universidad de La Sapienza. No he dicho, perdonar, el doctor en Ingeniería Biomédica es de la UPM, el doctorado. Y bueno, es un experto en redes inalámbricas, en sensores portátiles, en inteligencia artificial, en monitoreo de la actividad física, plataformas de salud móviles y por tanto ha colaborado en muchísimos proyectos de e-health, también de mobile health, que hoy en día es realmente hacia donde estamos desarrollando muchísimos proyectos, también de inteligencia artificial, por supuesto, Big Data, etcétera, etcétera, etcétera. Podría extenderme muchísimo. Damos paso al ponente, como decía, hoy nos va a contar dentro de esta mesa que tenemos de proyectos relevantes el caso de Maha en el proyecto Gatekeeper y realmente estamos muy interesados en escucharte. Así que adelante, por favor. Hola, buenos días. Voy a compartir un momento mi pantalla. ¿Podéis ver mi presentación?
Perfecto, tendrías que proyectarla. Ahora. Ok. Esta charla va un poco de una aplicación que se desarrolló en un proyecto que se llamaba ActiveAge, que era para envejecimiento activo y que estamos evolucionando para llevarla a entorno de salud a través del proyecto Gatekeeper. ¿Qué era Maja? Bueno, ¿qué es Maja? Maja fue una aplicación que se desarrolló en el piloto de Madrid durante el proyecto ActiveAge. Como tuvimos mucho éxito con esta aplicación, se creó una asociación activeage.org y dentro de esta asociación Maja ha continuado consolidándose y expandiéndose en una más amplia red de actores, no solo en Madrid, pero en varios puntos de España, en Valencia sobre todo, donde tuvimos otro proyecto, otro piloto del proyecto ActiveAge. Más en detalle, Maja no es solo una aplicación, es más un movimiento que promueve y desarrolla espacios, actividad, herramientas orientadas a la mejora de la autonomía de la gente mayor para que tengan una mejor calidad de vida dentro de su entorno social y entorno sanitario. Entonces, el principal objetivo de Maja es el apoyo a la vida independiente de los mayores a través del uso de la tecnología con soluciones innovadoras y personalizadas. Algunos números de Maja. Maja, durante su existencia, se ha probado con más de 800 usuarios, entre usuarios del proyecto Gatekeeper y ciudadanos. Se han testeado en más de 350 domicilios en diferentes ciudades de España, prevalentemente en Madrid y en Valencia. Y se ha desplegado en más de 300 infraestructura y tecnología de IoT, porque parte de Maja también incluye entornos IoT para la detección del aislamiento social de las personas mayores. Y el despliegue IoT se ha hecho prevalentemente en Valencia, más que en Madrid. ¿A quién está dirigida la Maja? Maja está dirigida al colectivo de personas mayores que ha sido segmentado en 4 grandes grupos. En las personas frágiles, que son las personas no totalmente, que no son independientes y que suelen vivir en residencias o están asistidas día a día. Luego tenemos las personas activas, que son aquellas que asumen su circunstancia de envejecimiento, pero se esfuerzan para mantenerse activa. Luego tenemos el perfil proactivo, que son personas mayores que básicamente hacen todo como si la edad no estuviera pasando. Y luego tenemos las personas que están en riesgo de aislamiento social porque o viven sola o no tienen familia o tienen conducta en la que tienden a aislarse. Entonces, basados en esta segmentación de las personas mayores, Maja ha implementado una serie de servicios que son servicios de comunicación, atención al estado de ánimo, entrenamiento cognitivo, entretenimiento, actividad física y refuerzo de atención, que se personalizan para cada uno de estos segmentos. Y Maja, al final, lo que es un ecosistema que incluye una aplicación donde, que mantiene el contacto con el usuario para darle sus funcionalidades personalizadas. Una serie de juegos
que nosotros le hemos llamado Maja Exergames, que son juegos interactivos para combatir un poco el sedentarismo y mantener las personas con un mínimo de actividad física. Y luego la última parte de la solución de Maja es una plataforma web que permite el monitoreo de las actividades de las personas y personalizar las intervenciones. Las aplicaciones están disponibles solo en Android de momento y los juegos están desarrollados con la Kinect. Ahora, ¿cuál es la evolución de Maja? Prácticamente a lo largo de la existencia de Maja han pasado varios proyectos. Entonces, el primer proyecto donde nació Maja fue el proyecto Activage, que el año pasado terminó, pero antes que Activage terminara, ha empezado otro grande proyecto que se llama Gatekeeper, y la idea que hemos tenido es hacer que Maja vaya evolucionando en el proyecto Gatekeeper, y en lugar de Madrid se va a probar en la Comunidad de Aragón y en País Vasco con más de 12.000 usuarios. Entonces, para un poco entrar en el contexto, Gatekeeper es un proyecto estrella de la Comunidad Europea en Salud porque es el último proyecto financiado para pilotos a gran escala, y lo que se intende probar dentro del proyecto Gatekeeper son soluciones integradas de inteligencia artificial, Big Data y dispositivos IoT en salud para la detección personalizada de riesgo, monitorización e intervención temprana en 9 pilotos alrededor del mundo. De estos 9 pilotos, 6 son en España y 3 se han agregado después de que el proyecto empezó en Asia. Entonces, lo que va a involucrar el piloto a gran escala son más de 40.000 usuarios en 7 países europeos, más los 3 de Asia que son Singapur, Hong Kong y Taiwán, y ahí se van a probar 9 casos de uso. Los países involucrados de la Comunidad Europea son el Reino Unido, Italia, Grecia, Holanda, Alemania, España, Cipro, y luego Singapur, Taiwán y Hong Kong. Los casos de uso de referencia son 9, pero la versión de Maja en salud se va a personalizar solo para el caso de uso 1, que es la detección e intervención relacionada al estilo de vida en personas mayores, que es lo que se va a probar en el piloto de Aragón y de País Vasco. Aparte de los pilotos, lo que va a desarrollar el proyecto Gatekeeper es una plataforma digital segura y de confianza que se ha diseñado para poder promover y hacer el despliegue a gran escala de las soluciones de inteligencia artificial integrada, mirada a la detección y la intervención temprana de riesgo en enfermedades crónicas y malos hábitos en general. Entonces, esta plataforma es la que se va a probar en los 9 pilotos, y las características tecnológicas de estas plataformas son las siguientes. En Gatekeeper se va a utilizar FHIR para el modelado del dominio del healthcare, y quiero mencionar que uno de los partners fundamentales de Gatekeeper es HL7 Europa, con quien estamos diseñando la FHIR Implementation Guide de Gatekeeper. Además de FHIR, para poder hacer la interoperabilidad
entre diferentes dominios, lo que se está usando son tecnología semántica y el nuevo estándar del W3C que se llama Web of Things. El Web of Things es un estándar genérico para definir lo que se llaman digital twin, o sea, representaciones digitales de servicios, dispositivos, plataforma, bueno, en general cualquier cosa. Y la potencia que tiene el Web of Things es que puede linkar dentro de su estructura diferentes contextos semánticos. Entonces, se pueden mezclar dispositivos de monitorización de variables ambientales con modelos de dominios de salud o Smart City o cualquier otro tipo de dominio. Luego, otra cosa importante que tiene Gatekeeper es una Certification Authority que lo que hace es crear el concepto de confianza en la cosa de Gatekeeper con la posibilidad de certificar el modelo de datos, el despliegue tecnológico, toda una serie de factores que dentro de la plataforma Gatekeeper es posible verificar. Entonces, por debajo de esta Certification de Authority se usa el blockchain en un Security and Privacy by Design Approach para el desarrollo de toda la plataforma. Y aparte de esto, Gatekeeper tiene una estructura multitenant que permite a cualquier entidad que despliega la plataforma desde el código fuente, puede utilizar un entorno dedicado al despliegue de soluciones ahí, además de poder entrenar y validar los modelos. ¿Por qué hemos hecho esta elección en Gatekeeper? Por dar la posibilidad a las entidades que para alguna razón no quieran compartir los datos, pero utilizando esta parte de la plataforma, ellos pueden hacer los training en local de modelos de AI sobre los datos y compartir los resultados. Y luego otra característica que tiene Gatekeeper es también la alta fiabilidad y la escalabilidad. En Gatekeeper tenemos un cloud propio que está en el data center de HP Enterprise en Roma, donde ellos simplemente nos mantienen nuestro propio hardware. Entonces, somos completamente independientes de cualquier cloud provider, pero la solución de Gatekeeper está diseñada para funcionar en cualquier tipo de infraestructura, incluso infraestructura híbrida. Más en detalle, ¿cuál es el rol que tiene UPM dentro de las soluciones de Gatekeeper? En lo que se refiere a la plataforma, UPM se encarga de desarrollar el núcleo de la plataforma Gatekeeper. Básicamente, en UPM se está desarrollando todas las herramientas que permiten a los varios componentes de la plataforma de untarse, por así decirlo, y ofrecer el entorno integrado. Luego estamos, que es el contexto de esta charla, estamos desarrollando todas las soluciones interoperables para pacientes ciudadanos para el caso de uso 1 del proyecto, que es orientado a hábito de vida saludable en personas mayores. Y estamos también involucrados en toda la parte de inteligencia artificial, colaborando activamente a la definición, desarrollo y validación de los modelos que se van a usar en todos los pilotos, en todos los casos de uso.
Entonces ahora vamos a ver cuáles son las adaptaciones que hemos previsto para el uso de Maja en Gatekeeper. Entonces, como os he dicho antes, es una aplicación orientada no tanto a las personas mayores en general, pero más al entorno de salud. Entonces, el objetivo es promover hábitos de vida saludable a través de una solución tecnológica que impulse la acción, la educación y el empoderamiento en materia de actividad física, cognitiva, emocional y la interacción social en el contexto del cuidado de la salud. Entonces, Maja lo que hace es potenciar la independencia, autonomía y mejora el bienestar de las personas mayores, disminuyendo los factores de riesgo de padecer enfermedades crónicas. Entonces, ¿cuáles son luego las adaptaciones que se han hecho a partir de Maja para la introducción en Gatekeeper? La primera grande adaptación que se ha hecho es hacer que Maja sea interoperable entre los distintos sistemas sanitarios. Y la otra característica que se ha tenido que cambiar es aumentar la flexibilidad de la aplicación para que sea adaptable a las distintas necesidades de los sistemas sanitarios. Entonces, aquí la cosa era que Maja se diseñó en concreto para un proyecto de Active and Healthy Aging. Por lo tanto, las soluciones desarrolladas en Maja no son completamente reusables tal y como están para los distintos sistemas sanitarios que tienen sus propios requisitos. Entonces ahí se ha intentado utilizar un poco un enfoque de microservicios en frontend para hacer que la aplicación sea muy modular y se puedan intercambiar estos módulos según las necesidades. Entonces, la idea de la interoperabilidad es que Maja pueda ser interoperable entre distintos sistemas sanitarios. Entonces, aquí se ha utilizado el enfoque de interoperabilidad de Gatekeeper, que es lo del uso de FHIR, porque en Gatekeeper estamos trabajando prevalentemente en FHIR para crear el Gatekeeper Healthcare Data Space y se está trabajando en una FHIR Implementation Guide que es pública y que permite construir un modelo de datos lógico común y reusable en diferentes contextos sanitarios. La idea es que, siendo este modelo público, luego se pueda extender y reusar utilizando perfiles y extensiones. Y dentro del proyecto ya hemos expandido el modelo existente de FHIR con otro tipo de datos como las encuestas, datos de dispositivos portátiles, dispositivos IoT, datos de dispositivos de seguimiento de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo que es el tema de la adaptabilidad, lo que se ha hecho es, básicamente, como os he dicho antes, es seguir un enfoque de aplicación hecha a partir de microaplicaciones que se pueden juntar en una única estructura y estos contenidos sean modulares y personalizables. Y esto es básicamente el concepto de cómo Maja va a funcionar en Aragón y en País Vasco. Nosotros tenemos una serie de actividades que los usuarios pueden hacer dentro de la aplicación, que son actividad física, entrenamiento cognitivo, comunicación, vida social, bienestar emocional, educación y empoderamiento. La aplicación lo que hace es, al primer utilizo se establece un perfil y se le asignan ciertas actividades. Estas actividades se evalúan constantemente y el perfil cambia en el tiempo y las actividades se van personalizando cada vez más. Y esto es más o menos el loop continuo
que ya está implementado en Maja y que se va a implementar en el caso de uso de Gatekeeper. Y esta es una vista un poco de lo que va a ser la aplicación, justo para daros una idea. Y ya está por mi parte. Nada, ya luego espero las preguntas para después. Muchísimas gracias, Eugenio. De Pues nada. dejamos para después las preguntas también y damos paso ahora a María Pezurnartea. Ella es directora de gestión del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Es economista con una larga trayectoria en puestos directivos de entidades públicas y lleva los últimos 15 años en entidades vinculadas al I+D. Hoy nos contará un proyecto también importante y relevante, como dice el marco de la sesión. Es el proyecto ROSIA, PCP, y es un servicio de rehabilitación a distancia para zonas aisladas, o sea que también muy interesante. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a Juan Col primero y a la organización por permitirnos presentar aquí el proyecto ROSIA, que tiene bastante relación con los dos proyectos anteriores, ¿no? Supongo que la programación del Congreso lo ha tenido en cuenta porque está bastante relacionado con las presentaciones previas. El proyecto ROSIA es un proyecto financiado por la Unión Europea que se trata de una compra precomercial, es una compra pública de innovación, una compra de servicios de investigación e innovación que va a intentar diseñar servicios de telerehabilitación para zonas aisladas. No sé si todo esto funciona. Ahora, esto es un poco el índice que voy a seguir en la presentación. Os explicaré un poco en qué consiste ROSIA, quiénes somos los socios que participamos en este proyecto, qué es una compra pública precomercial y cómo se hace, y luego los retos propios del proyecto y dónde estamos y los próximos pasos. Como os digo, ROSIA es un proyecto europeo financiado por la Unión Europea que tiene un periodo de ejecución, para ser proyecto de los que estamos acostumbrados, bastante largo, 54 meses, que empezó en enero de este año y acaba en el 2025. Y está coordinado por un comprador principal, que en este caso es el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. ¿Qué problema pretende resolver, ¿no? Bueno, sabemos que la rehabilitación, bueno, ya ha demostrado que es muy útil, ¿no? Y clínicamente muy útil para reducir el impacto que algunas enfermedades tienen en determinadas patologías, ¿no? Pero se trata de un recurso o de unos recursos que son muy intensos, son muy exigentes, dolorosos y que en la actualidad se utilizan menos de lo que se deberían utilizar. Y mucho más en zonas remotas o en zonas, como decía José Manuel Aldamiz esta mañana, como en Aragón, ¿no? Donde tenemos poca población, muy dispersa y muy envejecida. En esas zonas los recursos públicos de rehabilitación son escasos y además están mal distribuidos. ¿Qué pasa por el lado de la oferta? Pues nos encontramos con numerosas soluciones de telerehabilitación, muchos dispositivos, muchas aplicaciones que a nivel de piloto y de pequeñas experiencias están funcionando, pero que tienen serias barreras para llegar a ser escalables y ser integradas dentro de la cartera de servicios de los sistemas de salud. Y por otro lado, nos encontramos que los profesionales pues no pueden hacer un seguimiento o el seguimiento que les gustaría de estos pacientes que viven en estas situaciones aisladas. Entonces, ¿cómo concebimos el proyecto de ROSIA, ¿no? Estos son como los bloques o los objetivos que los 4 primeros son los que nos gustaría ver desde el lado del paciente, ¿no? Estamos pensando en un autocuidado supervisado desde los profesionales sanitarios, pero también con una atención comunitaria en los sitios en los que viven estas personas, ¿no? Se trata de un modelo de atención que sea suficientemente flexible y escalable,
Estamos pensando en resultados basados en salud, en un modelo basado en el valor, en una atención, por supuesto, integrada, pero no solo a nivel de sistema sanitario, sino también de sistema sociosanitario e incluso de estas otras acciones comunitarias que tienen lugar con agentes totalmente privados, ¿no? Monitores, gimnasios, en fin, municipales o no. Estamos pensando en una integración de todos esos servicios. Y hay que pensar que, como hemos dicho, estos servicios de telerehabilitación exigen una motivación muy grande por parte del paciente, con lo cual tendremos que proveerles de algún sistema, servicio de motivación, ¿no? Y herramientas de coaching virtual. Entonces, como veis, para llegar a todos estos objetivos hace falta un modelo muy basado en la tecnología, ¿no? Un catálogo de servicios con soluciones tecnológicas disruptivas, con intervenciones basadas en datos y por debajo una plataforma abierta en el sentido que decía Jordi, ¿no? Que sea capaz de hablar con soluciones de terceros y que tenga una comunicación oportuna y eficaz. Para eso, dentro del proyecto, además de desarrollar la plataforma, nosotros hablamos de crear un ecosistema de innovación, es decir, que crearemos la plataforma y luego todas aquellas soluciones, dispositivos que ya existen ahora mismo en el mercado, pero que no están integradas, tendrá que pasar por un proceso de validación, un proceso de certificación en estos entornos aislados y las que sean seleccionadas formarán parte de los servicios o de las soluciones que los médicos pueden prescribir para el seguimiento de estos pacientes. Estas son las patologías que en un principio habíamos pensado abordar. Son variadas, demasiadas quizá. Algunas son crónicas, otras son agudas y estamos en ese momento de barajar si vamos a poder dar respuesta a todas. Estos son los socios que somos. En realidad, como es una compra precomercial, los socios que veis en verde son aquellos que van a comprar estos servicios de investigación para diseñar los servicios de telerehabilitación, es decir, que van a co-crear con los agentes que se presenten y van a generar la solución que estamos buscando. Son el Servicio Aragonés de Salud, el Hospital Nacional de Rehabilitación de Irlanda, que está en Dublín, y el Hospital de Coimbra. Además, la solución también se pilotará en 2 ayuntamientos portugueses como son Soure y Penela. El resto de los socios son socios de conocimiento que nos están permitiendo o nos están ayudando a definir el modelo de Rosia, de los servicios de telerehabilitación del futuro que queremos, pero no van a comprar las soluciones. Esto es el esquema de una compra pública precomercial y adaptada al caso de Rosia. La compra pública precomercial es básicamente un proceso de co-creación en lo que compramos este proceso de co-creación similar a cualquier embudo de innovación, es decir, consta de 3 fases: la fase de diseño, la fase de desarrollo del prototipo y de validación del prototipo, que eso es lo que se adquiere, y previamente hay una fase de diseño de necesidades, que es en la que estamos ahora. En la primera fase, en la de solución de soluciones, se espera contar con un máximo de 5 empresas o grupos de empresa que, según vayan cumpliendo satisfactoriamente los hitos y vayan teniendo éxito, podrán pasar a las siguientes fases para terminar en la validación con 2 grupos o consorcios, o como ya veremos lo que son, o incluso empresas individuales que cumplen todos los papeles, que testarán sus soluciones tanto en Aragón como en Irlanda y Portugal. Estamos esperando soluciones que ya tengan un nivel de desarrollo de 5 o 6 y que puedan pasar, o sea, de TRL 5 o 6, y que puedan llegar a alcanzar un 7 o 8. Y ahí se acaba el proyecto, es decir, que con esos pilotos validados, esperemos que alguno sea satisfactorio, dispuestos a que un comprador público, aunque un sistema de salud, los pueda comprar en una licitación posterior.
Ahora os voy a resumir los bloques fundamentales del reto. Nosotros hemos previsto 4 bloques fundamentales, pero os voy a describir aquí 3. El primero de ellos es que estamos hablando de cuidados integrados. Este es un esquema clásico, ¿no? de cuidados integrados, pero teniendo en cuenta eso, que no estamos hablando solo de cuidados integrados a nivel de sistema sanitario, no estamos hablando de integración de primaria con especializada solo, sino también lo sociosanitario y también servicios comunitarios. El segundo bloque es este que hablábamos de la motivación y la activación del paciente. Estamos pensando en distintas formas, que una puede ser la intervención comunitaria, otros pueden ser servicios personalizados, los coaching virtual o el asesoramiento personalizado basado en datos de percepción. Y este es quizá la clave del proyecto y lo que lo distingue de otros proyectos de compra pública precomercial que está financiando ahora la Unión Europea, y es este ecosistema. Como os decía antes, estamos buscando servicios de telerehabilitación que integren soluciones y que den respuesta a las necesidades de los pacientes y de los profesionales, pues estos, como los que veis ahí, de evaluación, de constantes vitales, de programas de entrenamiento, o sea, hacer un seguimiento completo, un catálogo de servicios que permita todo eso. Pero es que por debajo de ese catálogo de servicios, lo que queremos es lo que os decía, poner a disposición una plataforma abierta que provea de los servicios básicos, ¿no? De almacenaje, de cloud, de seguridad, todo lo que se necesita para integrar todas estas soluciones a través de APIs, o SDKs, etcétera, de tal manera que cualquier proveedor que tenga una solución que pueda ser susceptible de incluirse en el catálogo, pueda integrarse en esta plataforma y pueda validarse en estos entornos y, si parece adecuado, certificarse y utilizarse en los sistemas de salud. De nuevo, esto es un poco el núcleo de lo que queremos adquirir, ¿no? O sea, son servicios de desarrollo de la plataforma abierta, y ahí la veis, ¿no? Con los servicios pues propios de la propia plataforma, que tendrá que tener su gobernanza, que se encargará de la seguridad, de la protección de datos, que tenemos ahí algunas dudas de cómo resolver este tema, si a través de entidades terceras o con los propios sistemas de salud, en fin. Y en esa plataforma abierta se integrarán todas estas soluciones, dispositivos, wearables, lo que sea, que permitan proporcionar el servicio de telerehabilitación y el seguimiento de los pacientes por parte de los sistemas de salud. En este proyecto, dado que son 54 meses y por el presupuesto que tenemos, no pensamos integrar esa plataforma con los propios sistemas de salud, sino que se creará pues como un sandbox o un entorno de pruebas donde utilizaremos datos de esos 3 sistemas, pero no los integraremos. Y en cuanto al repositorio de datos secundarios, pues la plataforma tendrá que basarse en estándares, como bien decíais en las presentaciones anteriores, y permitir cualquier integración con los repositorios de datos que tengan los distintos sistemas de salud, pero no es una fase que en este momento se tenga claro si se va a abordar o no. ¿Me va? No sé si estoy haciendo algo mal. Aquí. El catálogo de servicios de certificación de actividad de aplicaciones es, bueno, hay bastantes ejemplos. Está basado en algunos parecidos a los que se utilizan en el sistema sanitario inglés. En fin, he dejado aquí algunos por si os interesaba. Y por último, pues esto es dónde estamos y los próximos pasos, ¿no? Estamos terminando la fase de preparación, es decir, estamos terminando de definir el modelo de ROSIA, de hecho lo entregamos ahora a finales de este mes.
A la vez y simultáneamente estamos llevando a cabo una consulta preliminar al mercado para contrastar si todas las asunciones que hemos hecho en nuestro modelo son viables, factibles, tiene sentido a medio y largo plazo. Y está previsto que la licitación salga en marzo del 2022. A partir de ahí, las 5, como máximo 5 empresas o grupos de empresas que seleccionemos tendrán 3 meses para diseñar la solución. Estas diseño de solución, a todas ellas se les pagará un dinero por hacer este ejercicio, pero solo aquellas que sean más exitosas pasarán a la siguiente fase, que es la fase de desarrollo del prototipo. Ahí tenéis el presupuesto que se llevaría cada uno, son 8 meses de diseño de presupuesto. Estamos pensando que sean 3 competidores. Y por último, hay una fase de 18 meses que va de esas fechas que os he puesto ahí, que para acabar en marzo de 2025, y en esa se tendrá que validar las 2 soluciones en los 3 países que van a comprarlas. Y bueno, aquí tenéis una imagen de quiénes somos, de los logos de quienes participamos, y yo lo dejo aquí. Espero que os haya interesado. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pasamos ahora al turno de preguntas. Antes de abrir el debate, quería haceros una pregunta a los 3 para encontrar estos puntos de unión también, ¿no? que los 3 proyectos tienen. Habéis estado presentando los 3 proyectos muy distintos, con objetivos distintos y también dimensiones distintas, pero en los 3 ha salido temas como la necesidad de plataformas más abiertas, interoperables, las nuevas necesidades tecnológicas para incorporar blockchain, inteligencia artificial. Hemos estado hablando también de procesos de normalización semántica. En definitiva, necesitamos también de profesionales con muchos conocimientos muy especializados y muy diversos. Y ahí está un poco mi pregunta, mi cuestión que quería poneros a debate los 3. Los 3 también habéis hablado de compra pública innovadora, de procesos de consulta al mercado, porque esa necesidad de, por un lado, mantener conocimientos que nos permite también el conocimiento de un ámbito tan especializado como la tecnología en el ámbito de la salud, pero a su vez incorporar nuevo talento, especialistas de distintos ámbitos y también profesionales desde un punto de vista incluso de músculo para desarrollar los proyectos. ¿Cómo lo estáis abordando? ¿Cuáles son los retos que identificáis más importantes? Y cómo estos procesos que ya habéis estado haciendo, ¿no? De proyectos anteriores e incluso de este propio que estáis presentando, hace que de la conjunción de todos estos equipos salgan proyectos tan interesantes como los que estáis presentando hoy. Jordi, Eugenio, no sé quién quiere empezar. Si quieres, te puedo dar un poco mi visión. No te escuchamos. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí. Si quieres, te puedo dar un poco mi visión. A ver, de mi experiencia en el proyecto Gatekeeper, lo que yo he notado es la falta de desconfianza de muchos países, de muchas entidades como hospitales y centros en desplegar sus soluciones en sistemas que son partner del proyecto, que incluso tienen centro de datos en Europa, pero que son gestionados a nivel general de empresas internacionales de Estados Unidos. Entonces, para mí, una cosa que tiene que impulsarse mucho es la creación de infraestructuras usables de confianza a nivel europeo, para que estados como Alemania, como Grecia, no sean reluctantes a utilizar este tipo de infraestructura que básicamente es lo que permite el crecimiento tecnológico, porque otra cosa que yo he notado dentro de Gatekeeper es que
hacen falta perfiles muy especializados para crear infraestructuras de alta fiabilidad y escalable que incluso dentro del proyecto no tenemos. Entonces, esto son todas cosas que ralentizan la difusión, la implantación y un poco la interoperabilidad a nivel general de esta... No interoperabilidad a nivel de datos. Lo que digo es interoperabilidad de soluciones infraestructurales, porque si tuviéramos una infraestructura de confianza a nivel europeo que los hospitales, las entidades utilizarían sin problema, el 70% de servicios que se necesitan, que solitamente están a cargo de desarrolladores, ya serían responsabilidad de la infraestructura y todo el despliegue tecnológico avanzaría más rápido. Esa es un poco las cosas que yo he visto de la experiencia en Gatekeeper. Gracias, Eugenio. No sé si Jordi, María, ¿queréis añadir algo al respecto? Sí, a ver, yo respecto de la primera pregunta o la primera reflexión que has hecho, ¿no? Sobre lo de las plataformas abiertas, que de alguna manera ha salido en las tres presentaciones. No de perder de vista, aunque algunos piensen lo contrario, que todos estos modelos cerrados, propietarios, sobre todo en lo que se refiere a los modelos de información clínica, son una gran barrera para la innovación. Es decir, yo creo que no tenemos otra vez que perder de vista que muchos de estos estándares de interoperabilidad son promovidos por grandes corporaciones que no tienen ningún interés en socializar sus modelos de información y que por tanto, bueno, buscan una manera de llegar a un convenio para comunicar distintos sistemas. Por tanto, yo creo que lo primero, nos estamos dando cuenta de que esto es una barrera. Lo segundo, a medida que se despliegan todas las soluciones más de ayuda y soporte a la toma de decisiones, de analítica avanzada, de decirle como queráis, vemos que tenemos que gastar una cantidad ingente de tiempo en cada proyecto haciendo una limpieza de estos datos, porque sobre todo cuando son de fuentes distintas o cuando estás en un entorno multicéntrico, ya sea en proyectos de innovación, en proyectos de investigación, cada uno tiene los datos, bueno, pues eso, almacenados de su padre y de su madre, ¿no? Perdemos muchísimo tiempo y esto lo vemos en movimientos que ha hecho incluso la industria farmacéutica, es decir, Odyssey o ODSI y el estándar OMOP para estudios observacionales, lo que pretende solucionar es esto. Ahora hay un montón de gente detrás de OMOP, un montón de universidades, de científicos tal, que están muy contentos con el OMOP porque ahora por fin, bueno, pues hay una manera de compartir estos datos para estudios observacionales en el contexto de ensayos clínicos, pero no perdamos de vista que detrás quien está es la farma, que son los que han pagado la fiesta y los que han empujado este estándar, les han dado muchos proyectos a esta gente y tal, pero ahora ya empieza la farma a pedirte que para su ensayo clínico tengas tu modelo de datos en OMOP y si no, no entras en el ensayo clínico, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado se está moviendo hacia la idea esta de las plataformas abiertas donde podamos socializar todos estos modelos de información y donde podamos conectar a todas nuestras aplicaciones y cambiar un poco el paradigma, un paradigma que sea mucho más dinámico y no tan cerrado como el que teníamos hasta ahora, con muchísimos costes ocultos de integración y de interoperabilidad. Pues, yo a nivel tecnológico pues, poco puedo decir, seguro que Jordi y todos los presentes sabéis mucho más que yo, o sea que no voy a abordar esos aspectos, pero sí os puedo contar que lo que estamos viendo con estas consultas al mercado de Rusia es que en proyectos
como el que estamos abordando, donde va a haber distintos perfiles de compañía, ¿no? Va a haber gente que provea pues eso, soluciones, gente que tenga que hablar de plataformas, otros que llamamos como integradores de sistemas, como si dijéramos, ¿no? Pues nos estamos encontrando con serias dificultades con encontrar gente, compañías que puedan hacer el trabajo de coordinación, de encajar las piezas de cada uno de ellos. Eso nos está resultando muy difícil y tendríamos que pensar por qué, ¿no? En el tema de las plataformas abiertas, que efectivamente todos estamos yendo por ahí, yo creo que también hay que pensar en cuál va a ser el modelo de negocio, ¿no? Porque puede haber plataformas abiertas con partes que sean propietarias, pero hay que pensar cómo vamos a hacer con esos derechos. Es una de las piezas que la compra pública de innovación trata de diseñar en cada contrato de una manera específica, pero creo que valdría la pena detenernos un poco en eso. Y desde el punto de vista del personal y del talento, que también comentabais y Eugenio también hacía referencia, yo creo que en muchos sistemas de salud se está viendo esa unión entre la gente de sistemas, la gente de innovación, ponerse a trabajar de una manera integral, que ya existía en muchos sitios. Es verdad que había unidades de innovación, ¿no?, que están ligadas a sistemas, pero yo creo que eso cada vez está adquiriendo un protagonismo mayor, no solo a nivel de centro sanitario, ¿no?, que lo comentábamos, pero sí también a nivel sistémico. Yo creo que merece la pena pues ir abordando esa línea. Muchas gracias. Tengo muchas más preguntas que os haría cada uno de vosotros, pero nos quedan 10 minutos antes de terminar con la mesa. Así que prefiero abrir turno a si hay otras preguntas y si no voy a seguir preguntando yo misma. Venga, va. ¿Quién se anima? Bueno, mientras parece que tenemos un público que está escuchando muy atento, Eugenio, porque tú quizás no tienes la ocasión de verle, pero sí están aquí. Y mientras ellos no se animan a hacer una pregunta, otra pregunta también que va un poco en línea a estos temas compartidos que han ido saliendo en las distintas presentaciones, ¿no? Habéis estado hablando también mucho sobre, bueno, 3 proyectos que son relevantes, que tienen además unos calendarios, ¿vale?, largos en el tiempo, y ahí un poco el foco ahora de esta pregunta, ¿no? Entender cómo estáis superando algunos de los desafíos que son muy importantes en cualquier proyecto y en sus distintas fases de innovación, pero desde la primera fase de ideación, diseño, que estás pensando en proyectos en que sabes que no van a ver la luz hasta dentro de 4 años o incluso más, ¿no?, como Jordi. ¿Cómo apuntas, ¿no?, hacia dónde tenemos que estar en 4 años desde un punto de vista también incluso de selección de tecnologías? Porque precisamente es complejísimo saber dónde estaremos. Después también en una segunda fase, cuando ya empezamos en la fase más de desarrollo del proyecto y de adaptación, va pasando cosas, son 4 años. Bueno, hablábamos en la mesa anterior también de cómo ha cambiado el modelo de relación con el usuario, precisamente acelerado por la COVID. Por tanto, lo que habíamos diseñado a lo que hoy en día tenemos que ajustarnos es distinto, seguro, y además incorporamos nuevas posibilidades desde un punto de vista de soluciones tecnológicas. Y finalmente, como ya lanzamos un proyecto que hemos prototipado, que hemos incluso obtenido los primeros resultados, pero que requiere de una implementación relevante y un scale-up para que luego toda la inversión que se ha hecho tenga valor, ¿no?, tenga valor clínico en el caso de que sea un proyecto mucho más orientado a una atención y relación para un proceso clínico de seguimiento de un diagnóstico, o tenga valor para el usuario y para el sistema sanitario en casos que son mucho más de prevención, de detección precoz, de bienestar, etc., ¿no? Ahora, María, ¿te animas? No sé. A ver, yo creo que el tema de la incertidumbre, bueno, pues todavía en esta época se ha acuciado más, ¿no?
Hablábamos nosotros de que cuando nosotros diseñamos el proyecto estábamos justamente en el confinamiento, cuando estábamos todos encerrados, entonces se hablaba del COVID y se incluyó la patología del COVID sin saber muy bien si iban a ser susceptibles de servicios de rehabilitación o no, y parece ser que sí y que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos procesos, o sea, una de las ventajas de esta compra pública de innovación es que no estamos comprando requisitos o especificaciones técnicas, sino que estamos comprando desarrollos y a futuro. Entonces tenemos que ser capaces de ser lo suficientemente flexibles como para afrontar retos que van surgiendo en el camino. Eso a veces choca un poco con nuestros sistemas de contratación, somos conscientes, y con los plazos propios que te ponen estos mismos proyectos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que el reto más que la incertidumbre es el tema de la escalabilidad que decías. Muchos de estos proyectos se quedan en el piloto porque exigen un cambio en el sistema que no sabemos si se va a dar en esos 5 años. O sea, pensar en estos servicios de telerehabilitación integrales con servicios sanitarios, sociosanitarios y comunitarios, no tienen tanto que ver, o tienen que ver con la tecnología, por supuesto, pero es más fácil tener el prototipo que cuando ya tienes el prototipo conseguir que el sistema compre de esa manera los servicios de telerehabilitación, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es no tanto el propio proyecto, sino lo que hay que mover alrededor de estos proyectos. Muchas gracias. Jordi, ¿quieres añadir algo? Bueno, no, bastante coincidencia con María, es decir, si haces un proyecto como Dios manda, pues ya lo sabes que tienes una serie de hitos y una planificación más o menos en tu cabeza. En nuestro caso esto existía, tenemos entre manos un proyecto que es extremadamente complejo, estamos hablando de modelar la salud de la A a la Z en un modelo de arquetipos y ontologías, reemplazar un sistema de información que tenemos actualmente, empezando por atención ambulatoria, que son 22 bases de datos distintas, 2000 tablas, acumulando desarrollos de más de 30 años encima, y entre las cuales además estas bases de datos no hay integridad referencial. Por tanto, un proyecto muy complejo que además empieza y se desarrolla en tiempos de COVID, por tanto todos los equipos te puedes imaginar volcados en otras historias, y además que se desarrolla en el entorno del sector público, que no vamos a perder de vista que por más que lo intentemos y por más que despleguemos o tratemos de desplegar métodos de agilidad en escala de más, pues no somos los más ágiles del mundo, eso una parte, y luego todo el cambio cultural, ¿no? de los equipos con una cosa que es bastante rara. Bueno, empujando, es verdad que cuesta muchas veces tomar perspectivas, es decir, hay veces que te desanimas, ¿no? Porque ves que has empujado muchísimo y no hay movimiento y tienes que hacer un zoom muy lejos, ¿no? Para ver que algo se ha movido un poquito. Pero bueno, con estos proyectos, pues es eso, hay que seguir empujando, convenciendo, y sobre todo yo creo que un poco lo decía María, ¿no? Lo que hay alrededor, todo ese cambio cultural de los profesionales y demás, y que el discurso entre, yo creo que al final es como consigues que las cosas pasen. Muchas gracias, Eugenio. Eugenio. Sí. Sí, perdónate, estábamos hablando precisamente de esos retos que hay en todo el proceso de un proyecto tan relevante, tanto desde la ideación, la selección de tecnologías, hasta finalmente, como decíamos, ¿no? La implementación, en cuanto a que un proyecto que has diseñado hace tiempo tienes que encajarlo en un momento dado en el que ya saldrá al mercado al cabo de 5 años.
y donde, pues como decía María, ¿no? A veces hay cambios culturales que pensabas que se iban a producir y no se han producido, o cómo abordáis cada una de esas adaptaciones al tiempo del proyecto. Mira, yo de la experiencia que he tenido en los proyectos donde he trabajado, sí, habiendo sido prevalentemente proyectos de investigación, casi ninguno ha visto el mercado. Lo que sí que he visto es que han aportado un cambio en los partners que estaban en los proyectos y que eran actores de los mercados hacia algunas líneas en concreto que vienen del proyecto. La única cosa que estamos intentando traer de verdad al mercado es Maja. Y el proceso detrás de Maja está siendo un proceso muy complejo porque la aplicación viene de un proyecto de 4 años donde se ha definido y desarrollado una versión prototipal muy avanzada. Pero esto no es suficiente, incluso si hubiera un proyecto grande de 20 millones de euros. De ahí lo que hemos hecho es crear la fundación activage.org, donde uno de los puntos relevantes de la fundación es la difusión y la prueba en entornos reales de esta aplicación. Pero esto tampoco ha sido suficiente. Entonces, de ahí la hemos introducido en Gatekeeper. El tema es que encontrar la salida de mercado, aunque el producto sea bueno, pero que no tiene una fuerza o a lo mejor una empresa de relevancia mundial para llevarlo, es muy difícil. Entonces, nosotros estamos experimentando con Maja un poco las salidas y ver dónde esto nos lleva. Y poco a poco algo se mueve, algo algo se avanza, pero todavía no hemos logrado el objetivo concreto. Este es un poco lo... Muchas gracias, Eugenio. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta, si no, agradecerles al público que nos ha estado escuchando durante todo este tiempo y a todos mis compañeros, Eugenio, María, Jordi, porque creo que ha sido muy interesante vuestras presentaciones y sobre todo muy estimulantes. Muchas gracias.